Muy bien, para el tercer ejercicio se va a llevar a cabo el diseño de un eje prismático por deflexión, un eje de sección constante. Adicionalmente se dará una propuesta para el caso de ejes escalonados. Muy bien, entonces el problema indica lo siguiente. En cierta industria de maíz se necesita de un eje para transmitir la potencia de un motor de combustión interna alimentado por diésel y mover un molino de maíz. Para ello se cuenta con un espacio de aproximadamente 40 pulgadas. Y la transmisión se desea realizar a través de engranes, debido a que se requiere transmitir grandes fuerzas con bastante precisión. Se cuenta con dos engranes de dientes rectos, uno de 48 dientes y de diámetro 18 pulgadas, otro de 20 dientes y diámetro 8 pulgadas, ambos con ángulo de presión de 20 grados. Los diámetros indicados son diámetros de paso. La potencia nominal del motor es de 50 kilovatios y el motor se acoplará directamente a través de un piñón sobre el engrane de 48 dientes en el eje a diseñar y este rotará a 1000 revoluciones por minuto. O sea, el eje a diseñar rotará a 1000 revoluciones por minuto. Debido a la aplicación, el espacio con el que se cuenta y el sistema de transmisión en cuestión, es decir, engranajes, la rigidez del eje es el factor determinante para el diseño. Por comodidad para maquinar se requiere que el eje sea de sección constante de acero 1020 maquinado en frío. Entonces, en primer lugar, pues a partir del espacio con el que se cuenta, que son 40 pulgadas, se realiza la siguiente propuesta de diseño. Entonces se tiene el motor diésel acoplado directamente al eje de transmisión a diseñar, que forma parte de una especie de caja reductora, el cual transmitirá la potencia a un eje de salida. Entonces para ello pues contamos con un engrane más grande de 18 pulgadas de diámetro de paso y a su vez una 48 dientes. Tenemos también un engranaje de 20 dientes y 8 pulgadas de diámetro de paso. Entonces a partir de esto pues se puede determinar un objetivo para el diseño. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que como se tienen engranes de dientes rectos, la idea es que la deflexión no sea excesiva, debido a que una deflexión excesiva provocará un acoplamiento no adecuado entre los dientes de engrane para el acople mecánico. Entonces eso no es deseado. Entonces el criterio en este caso será el siguiente. Em, Se determina en primer lugar los pasos diametrales, que son el número de dientes dividido por el diámetro del engrane. Para este caso tenemos 48 dientes, 18 pulgadas, tenemos este paso diametral, respectivamente para el engrane en D. Ambos valores están por debajo de 10 dientes por pulgada, entonces se considera que el criterio sería de 0,01 pulgadas de deflexión transversal máxima permisible. Sin embargo, para ser un poco más conservadores, se establecerá dicho valor en 0,005, es decir, a la mitad. De modo que se va a hacer el diseño de modo que no se exceda dicho valor de deflexión entre los ejes de engranes. Entonces el objetivo será obtener el diámetro del eje para que este valor no se exceda. En este caso pues vamos a tener dos enfoques. Uno que sirve de la siguiente manera, determinando el diseño del eje de transmisión, de modo que la deflexión máxima en el eje no exceda 0,005 pulgadas en ningún punto de su longitud. Y otro que simplemente determina el diseño para que la ubicación donde están los engranes no exceda 0,005 pulgadas. Puede que en un punto sí la exceda, pero siempre que no sea un punto donde estén los engranes, pues no va a haber problema. El primer enfoque es mucho más conservador y obviamente pues dará un diámetro mayor para el eje, debido a que se garantiza que la deflexión máxima en toda la longitud del eje, eso incluye los puntos de engrane, no va a exceder 0,005. No obstante, pues procederemos por ambos enfoques. Entonces, para cálculos preliminares, a partir de la potencia del motor y su régimen de giro, se obtiene el torque transmitido por este, que va a ser de 4228,62 libras pulgada.
Para poder llegar a dicha cifra, pues se emplean distintas conversiones de kilovatio HP, de HP a libra pulgada segundo, y para las RPM se llevan a radianes por segundo para que esta división tenga sentido y obtener así el valor de torque. Con este valor de torque aplicado en la porción de eje CD, se puede determinar entonces el valor de las fuerzas, tanto la fuerza que actúa sobre el engrane en C como la fuerza que actúa sobre el engrane en D. La fuerza que actúa sobre el engrane en C se puede determinar considerando que tangencialmente multiplicada por su radio va a ser igual al torque transmitido, porque va a ser la única componente de carga que correspondiente al par de torsión. Entonces, realizando el respectivo despeje, se obtiene una carga sobre el engrane C de 500 libras. Luego se obtienen las componentes transversales en dirección Y y dirección Z, ambas negativas. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva, realmente es la componente en dirección Z. Y bueno, se obtienen las dos componentes, cada una multiplicada por el ángulo de presión eh, de- del engrane, que en este caso es de 20 grados. Y para el engrane D, para su carga, pues se hace un procedimiento similar, con la única diferencia de que ya no, o sea, se emplea es el radio de dicho engrane, que va a ser pues de la mitad de 8 pulgadas. Se obtiene entonces 1125 libras para dicho engrane. Nuevamente, empleando el ángulo de presión de 20 grados, se obtienen ambas componentes, tanto en Y como en dirección Z, las dos componentes transversales. Entonces, consecuentemente, se van a determinar las reacciones en los apoyos A y B. Para ello, pues vamos a plantear los siguientes diagramas. Vamos a tener la vista en el plano XY del eje y la vista en el plano XZ del eje, con las cargas aplicadas. Las reacciones en un principio se asumen positivas en sentido del eje, igual que en el eje Z. Entonces, tomando momentos respecto a momentos contenidos en el plano XY, vamos a obtener esta carga multiplicada por su brazo de 15 pulgadas, esta carga multiplicada por su brazo de 30 y la reacción multiplicada por su brazo de 40. Según los signos, antihorario positivo, horario negativo. Se obtiene el valor de la reacción en B. Y de una manera similar, tomando momentos alrededor del punto A, eh, para momentos contenidos en el plano XZ, se obtiene el valor de la reacción en B en dirección Z, que se puede ilustrar en la pantalla. Luego, sumando fuerzas, para equilibrio de fuerzas se obtiene una reacción en A vertical de 203,07 libras y una reacción en A en Z de 29,37. Con estos valores, pues ya se puede determinar el diagrama, digamos, correcto a partir de los signos obtenidos con las ecuaciones de equilibrio, como se ilustra en la pantalla. Y a partir de estos valores se puede obtener los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, los cuales servirán para establecer las ecuaciones de singularidad, que es el siguiente paso. Entonces las ecuaciones de singularidad se describen fácilmente, simplemente para el caso de la fuerza cortante en Y, vamos a tener los valores de carga positivos en dirección del eje y negativos en sentido contrario, multiplicados por un escalón, respectivamente en la posición a lo largo del eje X en la cual se encuentra dicha carga. Del mismo modo, se establece la fuerza cortante para la dirección Z. Y integrando se obtiene las ecuaciones de momento flector, las ecuaciones de singularidad del momento flector. Y entonces dichas ecuaciones de momento flector se pueden integrar para obtener respectivamente las ecuaciones de pendiente y de deflexión en cada uno de los planos. Aquí recordemos que como se trata de un eje,
un eje prismático, es decir, de sección constante a lo largo de su longitud, entonces el valor del módulo del momento de inercia I es constante y puede salir de la integral. Y considerando o asumiendo que el módulo de Young, la propiedad mecánica de elasticidad del material, permanece constante también, también puede salir. De modo que se obtenga esta expresión para la ecuación diferencial eh, que relaciona la deflexión con el momento flector aplicado. Para un acero al carbono se tiene un módulo de elasticidad de aproximadamente 30 megapsi. Entonces, integrando dos veces se puede obtener la ecuación de singularidad correspondiente a la pendiente y la ecuación de singularidad correspondiente a la deflexión, tanto para el plano XY como el plano XZ. Tenemos cuatro constantes de integración, C1, C2, K1 y K2, las cuales se determinan aplicando las condiciones de frontera. Y las condiciones son básicamente que en el apoyo 0, pues las deflexiones tienen que ser 0 y en el apoyo al final del eje, las deflexiones tienen que ser 0 también. Entonces, empleando dichas condiciones de frontera, se puede obtener que las constantes C2 y K2 van a ser 0 y las constantes C1 y K1 van a tener estos valores que se muestran. De ese modo, sustituyendo las ecuaciones de singularidad representadas anteriormente, se obtiene estas ecuaciones completas. Y a continuación se lleva a cabo el diseño del eje prismático en una primera instancia para evitar que se exceda la deflexión permisible de 0,005 pulgadas en cualquier punto de su longitud. Entonces, para ello vamos a obtener el punto exacto en la longitud del eje donde se produce la deflexión máxima, que será empleando la ecuación de optimización por tramos. Entonces vamos a tener un tramo 1 que va de 0 a 15 pulgadas, un tramo 2 que va de 15 a 30 y un tramo 3 que va de 30 a 40. Entonces para el tramo de 0 a 15 pulgadas tenemos esta ecuación. Simplemente tenemos la ecuación de singularidad de la deflexión para esa porción, recordando que aquellos valores, aquellos términos que están antes de 15 no se consideran. Y como el tramo 1 llega hasta 15, pues básicamente estos tampoco se consideran porque el caso extremo es que x valga 15, pero cuando x vale 15, este escalón vale 0, porque 15 menos 15 pues es 0. Entonces se consideraría nada más el escalón este que está aquí y el, el último término que corresponde a la integración. Entonces, de una manera similar se obtiene una ecuación para la deflexión, para la pendiente, para este tramo. Y de manera análoga para el caso en el plano XZ. Entonces, al sumarlas e igualarlas a 0, se obtiene una sola solución real, que es que x sea 0. Sin embargo, pues esto no corresponde a una deflexión máxima, ya que la deflexión resultante en la posición 0, pues es 0 porque está sobre un apoyo. El resto de soluciones obtenidas fueron soluciones imaginarias, entonces se decidió no mostrarlas aquí porque no tienen relevancia. Ahora, para el tramo 2, se cuenta con la misma ecuación de optimización, pero se incluye ahora este término x menos 15 al cubo. Y para el caso de la pendiente, x menos 15 al cuadrado. De manera similar para el plano XZ, la ecuación se hace más larga y resolviendo a través de un método numérico se obtienen estos resultados. Estas son las tres raíces reales que se obtuvieron, las otras dos son raíces imaginarias. Y de todas estas tres raíces, la única que cuenta como una posible solución es la 2, la segunda, porque es la única que está dentro del intervalo en consideración. Estas dos se salen, por lo tanto no se considera. El último tramo es de 30 a 40, la ecuación es mucho más grande y se obtuvieron 5 soluciones reales, de las cuales nada más una
entra dentro del intervalo que es x igual a 40. Todas las demás se salen. De modo que esta es la única que se consideraría. Sin embargo, no corresponde a una deflexión máxima, dado que la deflexión en el punto de x igual a 40 es justamente cero. De modo que la única solución factible para la deflexión máxima es la posición donde x vale 23,36 pulgadas. Una vez obtenida la posición de deflexión máxima, se procede entonces a evaluar los valores de las integrales en dicho punto. ¿Cómo se hace esto? Se sustituye el valor de x en la ecuación de singularidad de la doble integración y se obtiene un valor numérico. Lo mismo para el caso en el plano xz. Y estos dos valores numéricos se pueden elevar al cuadrado y sumar y resolver la ecuación del diámetro para el diseño por deflexión, obteniendo así un diámetro de 3,133 pulgadas. Entonces esto quiere decir que con este diámetro se garantiza que la deflexión no exceda el valor permitido en ningún punto de la longitud del eje, ni siquiera en su punto de deflexión máximo. Y como la curva de deflexión resultante será una curva continua en el dominio de la longitud del eje, entonces los valores de deflexión en los puntos donde estén ubicados los engranes tampoco excederá dicho valor. Entonces estamos ante un diseño seguro. Este diseño se comprobó empleando un análisis por elementos finitos en el cual se obtuvo una deflexión máxima de 0,005107 pulgadas, lo cual es ligeramente por encima de la deflexión máxima permisible. Sin embargo, esto se puede atribuir a la discrepancia que existe entre el método de elementos finitos, que es un método aproximado, y el método empleado, que es un método exacto, por así decirlo, que es de la resolución de ecuaciones diferenciales. Y también incluso se puede deber este error a el uso de decimales, redondeo, etc. Y bueno, al identificar valores, se obtiene que para los puntos donde están ubicados los engranes, la deflexión no excede las 0,005 pulgadas que se definió, sino que se llega a aproximadamente 0,0043. Entonces estamos en zona segura. Y podemos notar que la deflexión máxima ocurre efectivamente, bueno, para este modelo en 23,5 pulgadas, que es aproximadamente 23,36, perdón, 23,2 pulgadas, que se asemeja mucho al valor calculado. Entonces se puede concluir que el modelo es correcto y que se obtienen los resultados similares por dos métodos distintos, con lo cual el diseño se puede garantizar de que con este valor de diámetro no se excederá el valor de deflexión permisible. Ahora bien, el segundo enfoque consiste en determinar el diámetro del eje requerido para que ninguno de los puntos de engrane se exceda dicho valor. Entonces, para poder llevar a cabo dicho diseño, lo que se hace es emplear otra vez la ecuación del diámetro, pero en vez de utilizar los valores numéricos de la integral o de la ecuación de singularidad evaluada en el punto de deflexión máxima, se va a evaluar en los puntos donde están los engranes, es decir, en x igual a 15 y en x igual a 30. Entonces, evaluando las ecuaciones de singularidad, se obtienen estos valores. Y al emplear la ecuación de diámetro, se obtiene que para que en 15 no se exceda, el diámetro tiene que ser 2,9855. Mientras que para que en el engrane D, que es en la posición 30, no se exceda, tiene que ser aproximadamente 3 pulgadas. Entonces se concluye que el diámetro correcto de estos dos debería ser el de 3 pulgadas, porque el de 2,9855 se debe descartar debido a que sí, va a garantizar que en C no se exceda dicho valor de deflexión. Sin embargo, por ser menor al requerido para D, aquí sí se va a exceder. Entonces
se selecciona el mayor de estos dos, es decir, el de 3 pulgadas. Nuevamente, este procedimiento se verifica mediante el software de elementos finitos y se obtuvo para un diámetro de 3 pulgadas que efectivamente en el engrane D se obtuvo una deflexión aproximada de 0,005 pulgadas, que es para lo que se diseñó, mientras que el engrane en C está por debajo de 0,0049. Entonces estamos en zona segura para el acoplamiento de los engranajes. Sin embargo, podemos notar que la deflexión máxima sigue ocurriendo en el punto calculado y va a ser mucho mayor que los 0,005 pulgadas determinados. De hecho, para ese caso son 0,006. Entonces, como conclusión para el diseño, se puede determinar que una barra de acero 1020 con diámetro de 3,133 pulgadas o aproximadamente 3,316 avos de pulgada satisfacerá la condición de que la deflexión máxima no exceda 0,005 pulgadas en toda su longitud y específicamente en el punto de deflexión máxima que se dará en este punto. Esto respecto al apoyo A. Y dado que no se excede en dicho punto de deflexión máxima, tampoco se excederá en los puntos de engranaje. Por lo tanto, se obtendría un diseño seguro. Además, recordemos que estamos, digamos que, con un factor de seguridad 2, porque realmente el criterio para engranes rectos con pasos diametrales menores a 10 eh, es de 0,01. Entonces estamos diseñando para que la deflexión máxima sea la mitad de ella. De modo que es un diseño completamente seguro. Y bien, para la propuesta, para el caso de diseños de un eje de transmisión a partir de las deflexiones, se propone para ejes escalonados, es decir, no prismáticos o de sección variable, se propone el siguiente procedimiento, que como se evaluó en el caso de teorías de falla, se muestra de la siguiente manera. Se obtiene simplemente el diagrama de fuerza cortante y momento flector para el eje como tal, a partir de las cargas aplicadas. Ojo, esto para los dos planos, plano XY, plano XZ. Notando a su vez que vamos a tener cambios de momento de inercia, y sub 1, y sub 2, y sub 3 en este caso. Esta propuesta de diseño corresponde a un diseño, digamos, si se quiere, desde el punto de vista análisis. Digamos que la propuesta real es que se diseñe el eje a partir de la resistencia y luego se verifique que las deflexiones en los puntos de interés no sea excesiva. Entonces, para verificar esta deflexión se debe obtener las ecuaciones de deflexión. Y para poder hacer eso se procederá por método de doble integración. Entonces, para poder integrar, dado que, dado que el momento de inercia cambia con respecto a x, se debe hacer o construir una tabla que involucre tanto donde estén las cargas aplicadas como antes del escalón y después del escalón, debido a que, como podemos notar, los valores cambiarán. Entonces, los diagramas que se tenían antes se modificarán añadiendo así unos escalones o saltos en el diagrama. De, de estos dos gráficos, el que más interesa es el de momento sobre inercia, debido a que a partir de este es que se obtendrá la ecuación diferencial para la deflexión y para la pendiente también. Entonces, para construirla, pues el procedimiento consiste en que si se tiene un escalón debido a un salto o cambio de sección, se debe sumar o restar dependiendo de si, o sea, por ejemplo, si se aumenta la inercia, entonces habrá un escalón de disminución en el gráfico. Por lo tanto, se debe restar el valor de la diferencia de momentos y un escalón x menos a la menos 1, donde a es el punto donde ocurre dicho escalón o cambio de sección en el eje. Notando a su vez que este es para la construcción del gráfico de fuerza cortante sobre inercia. Perdón, la construcción de las ecuaciones de singularidad de fuerza cortante sobre inercia.
y a partir de estas se integran para obtener las de fuerza, la de momento flector. Entonces, aquí tenemos la ecuación de singularidad para fuerza cortante entre momento de inercia, como se muestra, incorporando las diferencias entre momentos e inercias de la sección anterior con la sección siguiente, tanto para el caso de momento como para el caso de fuerza cortante. Luego, al integrar estas ecuaciones, se obtiene la ecuación de singularidad para el momento de flector sobre el momento de inercia. Y a partir de estas ecuaciones se puede resolver la integración para determinar eh, la pendiente en el plano XY, en este caso, y la deflexión Y, que ocurre en el plano XY, obviamente. Aquí, pues, para un módulo de rigidez o módulo de Young del material constante, se puede sacar este de la integral obteniendo esta manera simplificada de las ecuaciones. Y bueno, la propuesta consiste en que una vez que se hace la integración y se obtienen las ecuaciones, se puede, y bueno, obviamente una vez que se evalúan las condiciones de frontera y se obtienen las constantes de integración y se obtienen finalmente las ecuaciones de singularidad completas, se procede a verificar en los puntos de interés, por ejemplo, qué sé yo, donde esté aplicado un engranaje, por ejemplo aquí, supongamos. Entonces se evalúa en dicho X y lo que se hace es que si la deflexión excede a la permisible, se puede determinar un nuevo diámetro a partir de esta expresión. Y si la deflexión excede si la pendiente excede a la pendiente permisible, se puede determinar un nuevo diámetro para la porción en estudio a partir de esta expresión. Esta es básicamente la propuesta de diseño para ejes escalonados según la deflexión.